que entro a esta cabina y me da tos. A ver. Bueno, hablemos del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Se sumó a la lista de ministros que han presentado la renuncia irrevocable al cargo. Se va de un ministerio muy importante para el país en uno de los momentos más complicados para todo lo que tiene que ver con el orden público. El presidente Gustavo Petro llegó al poder con una promesa de paz total y casi que todo lo que ocurría en las fuerzas militares estaba volcado a esa intención de paz total. El problema es que esto no lo digo yo, esto lo dicen las autoridades y quienes conocen. Con la excusa de la paz total, los grupos criminales en Colombia se fueron expandiendo y fueron creciendo en varias partes del territorio nacional. Entonces, el Meta, el Catatumbo, Chocó, el sur de Bolívar, Arauca, Cauca, entre muchas otras zonas más, Nariño, exacto, Santi, tienen unos problemas muy complicados de orden público. Mateo Piñeros tiene los detalles de lo que está pasando y cuál es el país que Iván Velásquez deja hoy en materia de orden público. El ministro de Defensa Iván Velásquez presentó su renuncia irrevocable en un momento bastante complejo para el orden público en el país. En el sur de Bolívar, el ELN y el Clan del Golfo se han enfrentado desde hace 15 días por el control de las economías ilícitas. Esta situación afecta principalmente a los pobladores de Montecristo y Santa Rosa del Sur. Ya 1.000 personas se han tenido que desplazar. En el Catatumbo la guerra tampoco da tregua. Más de 80.000 personas se han visto afectadas por la violencia y por eso algunas agencias de la ONU advierten que esta es la mayor crisis por desplazamiento o confinamiento desde la firma del acuerdo de paz. En el Chocó, los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo llevaron al desplazamiento forzado a más de 1.000 personas que viven en las zonas cercanas al río San Juan. Nubia Carolina Córdoba es la gobernadora del departamento. Nosotros que nos preocupa muchísimo hoy, que estamos hablando de una confrontación que no se ha logrado neutralizar con respecto a Clan del Golfo y ELN directamente en esta zona y que ya tenemos información de la Defensoría del Pueblo, que puede haber un tercer actor ya incluso incursionando a través del río San Juan, porque recordemos que el río San Juan desemboca al pie de Buenaventura. Por otro lado, en el Meta hay combates entre las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco y el ejército, pero en la zona también se han registrado disputas entre ese grupo ilegal y las disidencias al mando de alias Calarcá. La situación de orden público también afecta a las grandes ciudades. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Bandas que están llegando, que están luchando por espacios de poder en los mercados ilegales, alimentados por la droga que se está produciendo en el país. Yo creo que es una discusión que estamos listos a dar y asumir nuestra responsabilidad de cómo cambiamos a nivel local. Pero Bogotá no es una isla. Bogotá se ve afectada por lo que pasa también alrededor y en el país. Y nos estamos viendo afectados por eso. Porque infortunadamente las políticas que hoy hay a nivel nacional han fortalecido a organizaciones criminales en el país. La situación de orden público también es compleja en el Cauca, donde se han registrado varias acciones terroristas de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Ay, señorita, ahí está. Sí, yo le quiero preguntar a don Alvarito, ¿cómo deja el país el saliente ministro Iván Velásquez y quién debería asumir la cartera de defensa en el país, su merced? Evaluar la gestión de un ministro de defensa en un país como Colombia que tiene semejantes complejidades de violencia, pues es difícil. A este ministro hay que reconocerle algunas cosas y criticarle otras. Primero, reconocer que recibió una situación de violencia muy difícil. Así como el gobierno Santos le dejó al gobierno Duque un país en una situación de seguridad relativamente buena, Petro recibió el país en una situación de seguridad muy mala, con el ELN doblado en tamaño en los últimos 4 años, con el Clan del Golfo creciendo, las disidencias de las FARC habían crecido, o sea que había una complejidad grande para ese ministro. Él se dedicó a lo que le encargó el presidente inicialmente, sobre todo los temas de corrupción. Yo creo que eso es difícil de evaluarlo, pero se dice que ha hecho una labor muy buena. Y en las Fuerzas Armadas había mucho que mejorar en ese sentido. En términos de mejoramiento de las condiciones de las tropas, de ingresos, se han hecho cosas, pero pues el ministro de Defensa es un abogado o ex ministro, más que un estratega, y ese cargo es muy difícil, y le tocó manejar
dos escenarios muy complejos. Uno, la paz total, que partió de la base de que había que permitir espacios de negociación política, y eso pues para unas fuerzas militares es muy complejo. Y por otra parte, que el conflicto en Colombia está cambiando, y no solamente este ministro, sino el país en general no tiene muy claro qué hacer. Antes lo que había eran unas guerrillas que atacaban al Estado, las FARC claramente, y ahora lo que hay es un conflicto entre ejércitos narcotraficantes, y eso manejarlo, evitarlo es mucho más difícil, porque pues la pelea es entre ellos, los muertos es entre ellos, lo que hacen es desplazar a la población civil, y es la parte tan complicada, pero son guerras de narcotráfico en el fondo, distintas a las de México, pero que hoy en día se parecen más a eso que a lo que fue la guerra de guerrillas en Colombia. Al final hay que reconocerle una cosa al ministro. Petro le pidió que no quería incidentes de violación de derechos humanos, y eso se ha logrado. Eso hay sectores que no lo valoran, pero eso es importante, porque la guerra no puede ser de tierra arrasada. No ha habido bombardeos donde han muerto niños, pero la verdad es que el país está en una situación de seguridad muy compleja. Este ministro heredó una situación difícil, pero no la mejoró. En algunos casos se ha agravado. Sí. Y se dedicó a hacer unas labores que son importantes, pero en materia de reducir el conflicto, pues no hay mucho que abonarle al ministro saliente. Gracias, don Alvarito y don Pedrito. ¿Usted qué nos puede decir? ¿Quién debería asumir la cartera de defensa en el país ahorita con la salida del ministro Iván Velásquez, su merced? Ignorita, yo creo que la cartera de defensa debería asumirla alguien que sepa de defensa nacional y de seguridad. El doctor Velásquez, yo tuve la oportunidad de leerme un libro, Ignorita y Jorge Alfredo, de Marta Elvira Soto. Sí, gran periodista un libro muy interesante Marta sobre Soto, la vida del doctor Velásquez. Y en ese libro no encontré una sola palabra que refería a la experiencia del señor Velásquez en materia de seguridad, ni una, en todo el libro. Señor. Un gran investigador, un gran penalista, un hombre con mucho conocimiento jurídico. Yo incluso pensé que lo iban a ternar para fiscal, claro, o ministro de justicia, o un embajador en un importante país. Por ejemplo, lo han podido delegar en el Consejo Interamericano, en la Comisión Interamericana, o embajador en Costa Rica, donde está la sede. Quiero decir con esto que el doctor Velásquez estaba en un lugar que no es el de él, y se vio durante los 2 años y medio de su gestión. Fue muy mal ministro de Defensa y muy mal ministro interno. En las relaciones sacaron una cantidad de generales. Ojalá que alguien hiciera el estudio de cuánto vale formar un general de esos y luego sacarlo por la borda. Creo que sacaron cerca de 70 generales o personas que tenían el camino para lograr ser generales. Sacaron personas de inteligencia, sacaron una cantidad de personas que conocían la situación de Colombia en materia de persecución a los delincuentes. Y no resolvieron el problema de seguridad del país. Eso hay que decirlo abiertamente. Fue un total fracaso la gestión del doctor Velásquez. No le doy ni siquiera uno, porque estamos viendo el país encendido. Cada día que yo vengo al programa, Jorge Alfredo, me encuentro una zona del país encendida, con problemas de toda suerte, muertes, masacres. Prometieron que no iba a haber en este gobierno porque el anterior hubo muchas. Y mire usted lo que pasa, ha aumentado, se potenció la delincuencia, 300.000 hectáreas de coca en un país como Colombia. Y podrá tener, don Álvaro y don Pedro, todas las razones políticas para dejar en libertad y tal, pero deja al país en este momento, en el peor momento y en el momento más crítico en materia de un público de los últimos tiempos. Es una cosa... Sí, señor, es una realidad. Hay que decir la verdad y no tenerle miedo a eso. Y entre otras cosas, el doctor Velásquez debió decir que él no estaba preparado para eso.
Si a uno lo van a llevar a un sitio que uno no conoce, uno tiene que ser muy serio y decir yo no estoy preparado para eso y punto. Usted mañana le digo, don Pedro, ¿sabe qué? Transita mañana los premios Grammy de música. No, señor, se quiebra eso. Espérese que no lo sé. Se quiebra. De pronto me llevan y se quiebra. Sí, no, sale mal. Jorge, y eso también es grandeza, ¿no? Decir usted que no. Y el señor se metió en eso y salió muy mal. ¿Le parece poco el ministro hace 8 días en Televisión Nacional diciendo que les había quedado grande básicamente el plateado? No, Jorge. Entonces, Ignorita, le quiero decir que yo de verdad, como colombiano, no le vi ninguna acción al ministro Velázquez en materia de seguridad positiva. Pero le voy a decir algo más, me voy a atrever a decir. El ministro que venga, ojalá que sea un conocedor del orden público y la seguridad, porque tiene mucho que recuperar la moral interna de las fuerzas militares de Colombia, que están muy debilitadas. Aquí hay unas personas que tienen mucho freno y poca creencia en lo que están haciendo en materia de estrategia de seguridad. Y por último, Ignorita, hay que ponerle mucha atención a la estrategia de seguridad en las elecciones del 2026. Porque aquí hay unas personas jugando en el país a que no haya elecciones en ciertas ciudades del país y en ciertas zonas. A ese nuevo ministro que llegue, los colombianos tenemos que exigirle que nos muestre la estrategia de seguridad para que en Colombia haya unas elecciones seguras en el 2026 y ningún colombiano se quede sin votar, Ignorita. Ese sería para mí el principal reto del nuevo ministro de Defensa del país. Gracias, don Pedrito y don Alvarito, muchas gracias. Ahí lo ves, ¿me sé? Ahí está.